¿Dónde hago momento? ¿En C, en B? ¿Dónde les parece mejor? ¿Dónde hago momento? ¿En B, profesor? Ya, hagámoslo en B. Momento en B. Sumatorio de momento en B. Ahí. Ya. Ya, si hago un momento en B, desaparecen las fuerzas que están en B. ¿Ya? Y vamos a hacer desaparecer esta porque esta, una que está en el eje y el otro que vale 0. Así que esta se fue. Chao. Ya, no existe eso. Ya. Entonces vamos a hacer sumatoria de momento en B. Igual 0. Veamos, sumatoria de momento en B igual 0. ¿Qué fuerzas tengo? ¿Qué fuerzas tengo? CX, dijimos que la vamos a eliminar porque es 0, no nos interesa. Tenemos BI. Acuérdense que cuando hacemos un momento en B desaparecen las fuerzas que están actuando en ese punto, por tanto BI desaparece de nuestra lista. ¿No? Porque estamos haciendo momento acá en este punto, y como estamos haciendo momento en ese punto, ya BI no tiene distancia. Ya. Entonces si la distancia es 0, la fuerza se hace 0. ¿Qué nos está quedando? Pues es ahí, A, ahí, la fuerza en este caso De los 1,92 newton. del 1,92. Positiva, ¿cierto? Porque el momento está girando en ese sentido y eso va bajando, así que positiva. Por la distancia hacia el momento. ¿Cuál es la distancia hacia el momento? 4 metros. A ver, veamos. Miren, fíjense, esa fuerza de 1,42 va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia que existe hacia el momento? 3 metros. 3 metros, ¿cierto? De este punto, ahí. 3 metros. Ya, ¿qué otra fuerza nos está quedando? Tenemos los 1,92, ¿cierto? Por la distancia hacia el momento, que es 3. Menos BI. 6, ¿cierto? Sí. Está al otro lado. Por la distancia hacia el momento. ¿Cuánto es la distancia hacia el momento? 4,5 metros. 4,5. Eso es la única, ¿cierto? Porque 6 equivale a 0. Y además que está en el eje. Por tanto, no hay distancia. ¿Cuánto me da eso? $1,92 por 3. 5,76. El 6 pasa positivo para el otro lado.
Y el 4,5 que está multiplicando pasa dividiendo. Profe, me perdí ahí justo. 1.28. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo por parte entonces. Ya. 1,92 por 3, 5.76, ¿cierto? Menos 6 por 4,5 que es la distancia. 5,76 es igual. 6 pasa positivo para el otro lado. Y el 4,5 que está multiplicando 6 va a pasar dividiendo. Por tanto, nos queda 5.76 dividido por 4.5. 1.28. 1,28. Newton. Ahora, ¿puedo encontrar BI? Profe, ¿Sí? me perdí la parte del momento en B, que me conecté tarde. Ya, momento en B. Estamos haciendo un momento en este punto, en el punto B. Por tanto, la fuerza que nos están quedando es la 1,92 por la distancia hacia el momento, que es 3. ¿Ya? 1,22 por la distancia hacia el momento, 3. Positiva porque el momento va girando en ese sentido y esa fuerza en este caso está hacia abajo. Positiva. Pero el otro extremo es negativo. 6 por la distancia hacia el momento, que es 4.5. S es igual a 0 porque Cx vale 0, ya lo sabíamos. Aparte que está en el eje, no tiene distancia hacia el momento. ¿No? Entonces nos queda 1.92 por la distancia hacia el momento, que es 3, menos la 6 por la distancia hacia el momento, que es 4,5. Y eso es igual a 0. Después tenemos que despejar 6. Da negativo, pasa positivo para el otro lado. Y el 4.5 que está multiplicando el 6 pasa dividiendo. Y nos da 1.28. Ya. Teniendo 6, ¿qué puedo calcular? A ver. Necesito ese momento en el otro punto. BI. 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 Quedan 3,2. ¿Cierto? Tengo acá, si se dan cuenta, tengo la sumatoria de fuerza acá, que está acá arriba. Voy a traer esta sumatoria de fuerza que está ahí, la voy a desplazar para acá abajo. Y voy a decir, BI, no lo tengo, menos 6, que ahora sí lo tengo, 1.28. Menos el 1,92, y eso es igual a 0. Por tanto, ¿cuánto me va a dar BI? Su compañero le había dicho 3,2. 3,2. Entonces BI es igual a menos 3.2 es igual a 0. Entonces BI es igual a 3.2 newton. ¿Todos bien? ¿O alguno se quedó ahí atrasado? No se entiende. Se tomó, ¿cierto? Esa parte que en delante había quedado pendiente, porque no teníamos dos variables, pero al encontrar 6 tenemos una sola variable, así que podemos reemplazar. Ahí tengo la resultante en los apoyos.
Ya tengo listos los resultados del apoyo. Ahora puedo generar, en este caso, nudos para obtener la fuerza axial. Ya, ¿dónde vamos a hacer nudo ahora? En A, En B y en C, muy ¿no? fuerza. En B y en C. Ya, empecemos por el punto C. ¿Por eso? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Nudo en C. ¿Qué tengo en C? La diagonal, ¿cierto? Que la vamos a llamar CA. Fuerza CA. La horizontal, que la vamos a llamar fuerza BC. ¿Y qué más tengo? CI, 6. En realidad 6 lo conocimos. Es 1.28. Ya lo habíamos calculado. Entonces voy a colocar 1.28. Ya, ahora necesito la distancia. creo que FBC de 4,5. Y ahí podríamos calcular con Pitágoras, hacer un triángulo rectángulo y calcular la hipotenusa de AC. Ya, pero ojo, porque la diagonal CA, para que se genere el triángulo, para obtener la hipotenusa, tengo que asumir que el triangulito es así. Te lo voy a Sí, dejar. serían los 4,5 más los 3 metros de Lo la tendré- horizontal. Sí, lo tendré que dejar así, ¿cierto? Ahí se ve, ahí se alcanza a ver el triangulito. Por tanto, el triangulito va a tener un lado que es 4, el otro lado 7,5. que es 3 y 4,5. Y con eso puedo calcular la hipotenusa. Por tanto, si yo les pregunto, FCA, el 1.28 y el FBC, ¿qué distancias tienen? ¿Qué distancias tiene, por ejemplo, la fuerza 6? ¿Qué distancias tiene? ¿La fuerza cuánto? Disculpe. 6, que es 1.28, ¿qué distancia le corresponde? 4 metros. 4 metros, ¿cierto? El lado de 4. A la fuerza BC, ¿qué distancia le corresponde? 7,5. 7,5, ¿cierto? Que es la suma de la base, que es 3 y 4,5. 7,5. Bien. Por tanto, la diagonal, Sería como distancia de AC. sí, la distancia de AC o sea da exactamente lo A mismo mí que AC la me dio diagonal. 8 a mí AC me dio 8.5. Hay que calcularla con Sí, Pitágoras. A ver, 8,5.
8,5. 4 al cuadrado más 7.5 al cuadrado es igual a c al cuadrado. ¿Ya? 7.5 al cuadrado más 4 al cuadrado da 72.25. La raíz de eso 8.5. Por tanto, la diagonal 8,5. Ya, y esta parte ya la saben hacer. Calcúlenme, en este caso, la fuerza CA y la fuerza BC a partir de esa información. Entonces, se dan cuenta que esto tenía una pequeña diferencia en la ejecución del procedimiento con respecto al otro. Había que darse cuenta que teníamos que sumar la distancia que habían en la base. Y eso formaba 7.5. Para generar el triángulo, en este caso correspondiente. Profe, ¿puede subir el dibujo? Gracias. Y vamos a tener las dos diagonales. Digo, vamos a tener la BC y la AC. Después para calcular en B, igual vamos a necesitar calcular AB. Para AB, sí, pues necesitamos calcular la barra AB. Ya. Después necesitamos calcular la barra AB. ¿Me podría explicar, profesor, cómo hacer la sumatoria de las fuerzas acá? La verdad que no quedé claro con eso delante. En el nudo C, Sí, por favor. en el nudo C tenemos ya los datos que están ahí. Por tanto, FBC, que es la horizontal, ya le corresponde a su lado, que es 7.5. Lo vamos a igualar al 1,28. Le corresponde a su lado, que es 4. Lo vamos a igualar a la fuerza CA, que le corresponde a su lado, que es 8,5. Por tanto, tomamos un lado y después podemos tomar el otro lado. Eso significa que en un lado, FBC, partido por 7.5, lo vamos a tener que igualar al 1,28 partido 4 y obtener un resultado. Como el 7.5 está dividiendo ABC, pasa multiplicando. Entonces nos queda 1,28 por 7.5 partido 4. ¿Ya? Porque 7.5 está multiplicando. Y eso nos va a dar FBC. 2,4. 2,4 Newton. Bien. Y después tienen que hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Profe, el FSA me da 2,65.
FCA 2,65. A ver. Ahora con el otro lado. FCA. 2.72 me llamé. A ver. Ah, sí. Sí, 2,72. Hacemos lo mismo. El 8,5 pasa multiplicando. 2,72, sí. 2,72 newton. Y ahí tenemos las dos barras. Falta una tercera. Y hay una forma más súper fácil de calcularla. Así que yo les voy a enseñar cómo calcular la otra barra, que es una diagonal en el fondo también, ¿cierto? Profe, esa la calculamos por Pitágoras igual, ¿cierto? Sí, tienen que calcularla por Pitágoras la distancia. ¿Podríamos ver el dibujito, por favor? Ahí está. Ahí vamos a formar otro triangulito. No lo voy a dejar con un color celeste, ya. Aquí podemos formar otro triangulito. No sé si ahí lo pueden ver. Ese sería 5 entonces. 5. 5, sí, está bien. Sí, y podemos generar un nudo en B. Sí. Lo voy a dejar ya no se me están sacando los colores. Ya, La diagonal a B da 5. vamos a hacer nudo en B. Ahí. La diagonal da 5, sí, 3, 4 y el otro lado, en este caso la diagonal toma el valor 5. Este toma el valor 5. Si un lado es 3, eso da 9, el otro lado es 4, da 16, 16 más 9, 25, raíz de 25, 5. Aplicando Pitágoras sacamos la diagonal, la medida. Ya, nudo en B. Ya lo que voy a hacer esta vez, voy a tomar esa parte. Para que no nos perdamos. ¿Qué tenemos en B? Nudo B. Tenemos una fuerza que es BI, ¿cierto? Que va hacia arriba, que tiene un valor de 3,2. 3,2. ¿Y la distancia cuánto es? La que le corresponde a BI, 4 metros. los 4 metros, ¿cierto? Que es la misma que habíamos tenido en el punto C, 4 metros. Después tenemos una fuerza que, si se dan cuenta, es una fuerza, la BC, que va así. Que es esa que está ahí, que se muestra en verde. Y tenemos la diagonal, que era la fuerza AB, ¿cierto?
que es la diagonal que se muestra ahí. Y la otra es la que se muestra ahí. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice fue hacer el triangulito con la diagonal AB, con la fuerza BC, ¿ya? Que es la horizontal, y BI, que es 3.2. ¿A qué lado le corresponde cada una? Ya. El FBC, ¿qué lado le corresponde? ¿Cuál es la medida? 4,5. 3. Fíjense que ahora estamos trabajando ese triangulito. Estamos proyectando para acá BC. Por tanto, le corresponde el 3. Le corresponde el 3. ¿Y a la fuerza B, qué valor le correspondía? La medida 5. Y de esa forma aplicamos el mismo procedimiento que en el anterior. Pero ojo, para que no hagan trabajo de más. ¿Cuál es la barra que nos está faltando? ¿Por qué? FBC ya la conozco, es 2.4. Este valor ya lo obtuve yo. Solo AB. Este valor es 2.4, ya lo obtuve ya. Falta solo la diagonal, la fuerza B. Falta solamente la fuerza B, pues entonces para no estar haciendo pega de más, digo que FAB, partido por su lado, que es 5, es igual, por ejemplo, los 3.2, que ya lo conozco, partido 4. Y eso no es, porque es la única barra que me falta, no tengo para qué calcular la otra que ya tengo el valor. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? 4. 2,5. FAB 4. 3.2 por 5, partido 4, ¿cierto? Sí, 3.2 por 5, 16, partido 4, 4. 4 newton. ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Acuérdense que esta barra era la fuerza BC. Y la fuerza BC ya la conocíamos, la habíamos calculado anteriormente. Acá abajo. Ahí, 2.4. Entonces, ¿para qué la vamos a calcular de nuevo? Y de hecho, fíjense, miren, si en vez hubiese paralelo a eso, hubiese hecho FAB, partido 5, ¿cierto? Que es la barra que me falta, es igual a los 2.4 partido 3. Lo voy a hacer con el otro lado del triángulo. ¿Cuánto en este caso da AB? 2.4 por 5 partido 3. 4,5, Son ¿no? 12 partido 3, 4. Da 4 newtons cerrado igual. ¿No ven? Da exactamente lo mismo. Haciéndolo con un lado o con otro. Y ahí tenemos las tres barritas. Todas las fuerzas axiales calculadas. Y ese sí se los voy a dejar aquí. Porque ese no estaba desarrollado por lo menos acá.
Entonces ese sí lo van a necesitar para después practicar. Y el logo de la U, que es importante igual. Ya. Ya. ¿Cómo vamos? Le voy a hacer este que tiene dos fuerzas, porque uno de estos, que está aquí, de lo que falta, se los voy a dejar para la evaluación de la próxima semana. ¿Ya? Así que ya les doy un ejercicio que va a entrar. Cualquiera de los dos puede entrar. Eso se lo voy a dejar pendiente a ustedes para que lo desarrollen en la semana. ¿Ya? Aplicando todos los conocimientos. De hecho, este ejercicio que está aquí se parece mucho al que está acá, al que habíamos hecho recién. ¿Ya? Así que ahí se lo dejo como dato. Se parece mucho. Yo voy a desarrollar el más difícil. Ese. Con dos fuerzas. ¿No? Así que vamos a desarrollar ese. Posteriormente, en este caso, se van a ir a almorzar. Porque van a ser las 12 ya. Nos van a dar como la 1 desarrollando este ejercicio, cercano a la 1. Y su hora de almuerzo. Y después terminamos con esta materia. Porque esos dos ejercicios se los voy a dejar a ustedes para que practiquen para la prueba. Ahí, eran 3. Esos 3. ¿Ya? Y de vuelta vamos a analizar esfuerzo de formación. Y vamos a ver esta materia que está acá adelante. Ya. Vamos a traspasar el ejercicio este. Ahí está. Nos piden exactamente lo mismo. Calcular la resultante de los apoyos, la fuerza axial en la armadura y si se encuentran en tensión o compresión. ¿Ya? Pero la diferencia en este caso de este ejercicio es que tenemos una estructura que aparte es más compleja. Si se dan cuenta, hay dos fuerzas que están actuando sobre la estructura. En los ejercicios anteriores teníamos solamente una. ¿Ya? Ahora tenemos dos. ¿Ya? Uno, fuerza que está en C, tiene un valor de 10.8 kips. Y la otra también. ¿Recuerdan lo que son los kips? Bueno, que en realidad me dijeron que era la única ramo que habían tenido de física. Si le aparece esa unidad kips, que no es, es común igual, no es tan poco común. Ya, eso es kilolibra fuerza. Para que la conozcan la abreviatura de kilolibra fuerza. Ya. ¿Qué tipo de apoyo tenemos? En D, por ejemplo. ¿Qué apoyo tenemos en D? No se alcanza a ver mucho ahí el corte, pero Móvil y fijo. ya. Móvil, por tanto, vamos a tener una componente acá en DI. Y el apoyo fijo, sabemos que tiene dos componentes, en Y y en X.
¿cierto? También va a ser en I. También va a tener una Y y una X. Ahora, ¿para dónde va? Para I negativo. En lo Y negativo. ¿Todos de acuerdo? Me está diciendo que aquí vamos a tener una componente que va hacia abajo. Y la componente la vamos a llevar ahí. ¿Sí? Sí, ¿Estamos bien? ¿Todos sí. de acuerdo? Sí. Yo también estoy de acuerdo. Muy bien. Excelente. Pero también nos falta una componente en X. ¿Pero qué le va a pasar a esa componente en X? A esa AX. Porque es fijo, tiene dos componentes. Es 0. Es 0. Aquí hay una componente que no sabemos para qué lado va todavía, pero no nos interesa porque es 0. Es la única que está en X. Por tanto, pasa exactamente lo mismo que en la situación pasada. Es 0. Porque todas las fuerzas están actuando en Y. Entonces sería ilógico que tuviera una fuerza en X cuando no hay ninguna que actúa en X. Es la única. Bien. Excelente, excelente. Y ahí podemos ya deducir un poco cómo son las fuerzas axiales si se encuentran en tensión o compresión. ¿Ya? Esta es una armadura un poco más compleja de analizar en ese aspecto, pero ya tenemos algunos indicios de poder determinar si se encuentra en tensión o compresión. Por ejemplo, si yo les digo la barra BD, que es la barra que está al centro, en el eje Y, la barra BD, ¿se encuentra en tensión o en compresión? Compresión. 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 Veamos, miren, corroboremos la situación. Como hay una fuerza que es de 10 kilolibras, fuerza que está actuando hacia abajo, va a haber una fuerza axial que actúa hacia arriba, ¿cierto? Y como aquí hay un D que está actuando hacia arriba, va a haber una fuerza axial que actúa hacia abajo. Por tanto, sabemos que esas no son las de tensión o compresión, son las moradas, que siempre se las dibujo en el mismo color. Y las moradas van en sentido opuesto. Y eso es compresión. Excelente. Excelente, excelente. Ya, como siempre, esperamos 5 minutos a que se procese la grabación, se las cargo a la plataforma y los conectamos a las 12:10. ¿Ya? Ya, profe. Vean en la barra de C si se encuentra en tensión o compresión, analícenla, ¿ya? Y de vuelta me indican, ¿ya? La tensión o la compresión. ¿A qué hora volvemos? 5 minutos, 12:10, 12:11. Ya, ok. Es lo que se demora más o menos en convertirse. ¿Cuál barra quiere ver? ¿La La de AC? C, la barra de C. DC. Sí, la diagonal de C. Ah, ok. Esa analícenla mientras que ya se procesa la grabación. 10:11 más o menos se demora como 5 minutos. Digo 12:11.